El sujeto y el poder. Michel Foucault nació en 1926 en la ciudad de Poitiers, Francia. Estudió filosofía y psicología en la Escuela Normal Superior de París y posteriormente ejerció la docencia en las universidades de Clermont-Ferrand y Vincennes. Más adelante, en 1970, logró un puesto en el prestigioso Colegio de Francia para ocupar la cátedra de Historia de los Sistemas de Pensamiento. En 1966, influenciado por las teorías e ideas de Nietzsche, Heidegger y Freud, publicó un ensayo con el que se dio a conocer las palabras y las cosas, en la cual desarrolló una importante crítica al concepto de progreso de la cultura, considerando que el discurso de cada época se articula alrededor de un paradigma determinado y por ende resulta incomparable con otros discursos. En 1969 publica La arqueología del saber, donde hace notar una metodología estructuralista para abordar el conocimiento a partir del acto discursivo. Esta obra fue la más reconocida de su primera etapa. Para 1975, Foucault mostró un interés sobre el tema del poder y en su libro Vigilar y Castigar desarrolló un análisis sobre la transición de la tortura al encarcelamiento como modelos correctivos, concluyendo en su investigación que el nuevo modelo obedece a un sistema social que ejerce una constante y mayor presión sobre el individuo. Sin embargo, Foucault logra romper con las concepciones clásicas del poder, pues argumenta que el poder no puede ser localizado en una institución o en el Estado, pues está determinado por el juego de saberes que respaldan la dominación de unos individuos sobre otros, al interior de esas estructuras. A partir de la segunda mitad de la década del 70, Foucault trabaja en una de sus obras más ambiciosas, La historia de la sexualidad, compendio que solo alcanzó para 4 volúmenes debido a la repentina muerte del pensador francés en 1984. En esta obra, Foucault hace un minucioso análisis crítico sobre la sexualidad y su relación con el poder, rastreo que ejecuta desde los albores del siglo XVIII. ¿Por qué Michel Foucault estudia el poder y la cuestión del sujeto? Para 1983, un año antes de su fallecimiento, Michel Foucault escribiría el epílogo de la segunda edición del libro de Hubert Dreyfus y Paul Rabinow, titulado Michel Foucault más allá del estructuralismo y la hermenéutica. En el epílogo titulado El sujeto y el poder, el pensador francés aclara que sus propósitos investigativos nunca fueron la elaboración de análisis sobre el poder ni tampoco construir fundamentos sobre dichos análisis. Simplemente él dice que se ha esforzado en reconstruir la historia sobre los diferentes modos o mecanismos a través de los cuales los seres humanos son convertidos en sujetos ligados a toda una serie de condiciones, dependencias y códigos normativos. Bajo esta lógica, Foucault visualiza 3 objetivaciones respecto a su material de estudio, es decir, el sujeto. Uno, como modo de investigación que trata de darse a sí mismo el estatus de ciencia o algún elemento de distinción aceptado por el orden social. La segunda objetivación que encuentra Foucault es lo que él denomina prácticas divisorias, es decir, dice que el sujeto está dividido tanto en su interior y también como respecto a los demás sujetos. Para este proceso, Foucault cita como ejemplos al cuerdo y al loco, al sano y al enfermo, al culpable y al inocente. Finalmente, los modos que los seres humanos se transforman a sí mismos en sujeto a través del dominio de la sexualidad. Los hombres se reconocen como sujetos sexuales. En este orden de ideas, Foucault explica que su verdadera intención no es estudiar el poder del sujeto, sino al ser humano que es convertido sujeto, y aunque el tema del poder siempre está presente en sus discursos, aclara que esto se debe a que el sujeto siempre está en relaciones de producción, de significación y de dominio.
Por tanto, se infiere que el sujeto también esté en relaciones de poder, lo cual refuerza y obliga a adentrarse en las complejidades que lo ligan, sin que por ello se pretenda encasillarlo como tema principal de sus investigaciones. La visión totalizadora del poder. Para Michel Foucault, es importante acuñar una noción de poder que no haga exclusiva referencia al gubernativo, sino que contenga la multiplicidad de poderes que se ejercen en la cotidianidad, los cuales se pueden hallar en el ámbito social, cultural, familiar, artístico, simbólico, entre otros. En el libro La verdad y las formas jurídicas, Foucault es más claro que en otros textos respecto a la definición del poder. Habla del subpoder, de una trama de poder microscópico capilar, que no es el poder político ni del Estado, ni el de una clase privilegiada, sino el conjunto de pequeños poderes e instituciones situadas en un nivel más bajo. Es decir, no existe un único poder, ya que en la sociedad se generan y desenvuelven múltiples relaciones de autoridad situadas en distintos niveles, confrontándose mutuamente y manifestándose de manera sutil. Para el autor de la microfísica del poder, el análisis de este fenómeno solo se ha efectuado a partir de dos relaciones. Primero, contrato-opresión, relación de tipo jurídico con fundamento en la legitimidad o ilegitimidad del poder. Y segundo, dominación-represión, fenómeno presentado en términos de lucha o sumisión. Bajo este orden de ideas, el problema del poder no se puede reducir al de la imposición, ya que entre hombre y mujer, alumno y maestro, y al interior de una familia, existen relaciones de autoridad que no son proyecciones directas del poder soberano, sino más bien condicionantes que posibilitan el funcionamiento de ese poder. Son el sustrato sobre el cual se afianza, por ende, el poder se construye y funciona a partir de otros poderes, de los efectos y causas de estos, independientes de un macroproceso económico o político. En conclusión, las relaciones de poder que percibe la sociedad se encuentran estrechamente ligadas a circunstancias y caracterizaciones familiares, culturales, de identidad sexual, de desempeño, de roles sociales. Todos estos íntimamente enlazados y desarrollando papeles de condicionante y condicionado. Finalmente, Foucault explica que tales análisis del fenómeno del poder no se deben partir de las estructuras y descender, sino realizar un análisis ascendente, es decir, a partir de los mecanismos infinitesimales que poseen su propia historia, técnica y táctica, y observar cómo estos procedimientos han venido siendo colonizados, utilizados y transformados por modelos de dominación global y dispositivos generales. La verdad subordinada al poder. Foucault también plantea la cuestión de la verdad, ya que la verdad no depende tanto de un cambio de contenido, refutación de antiguos errores, formulación de nuevas verdades, ni tampoco una alteración de la forma teórica, renovación del paradigma, modificación de los conjuntos sistemáticos. Lo que está en juego es lo que rige los enunciados, la manera en la que se rigen los unos a los otros, para constituir un conjunto de proposiciones aceptables científicamente y susceptibles de ser verificadas o invalidadas. En este sentido, no se trata de saber cuál es el poder que pesa desde el exterior sobre la ciencia, sino qué efectos de poder circulan entre los enunciados científicos, cuál es su régimen y por qué dicho régimen se modifica globalmente. Para Foucault, la verdad no puede ser analizada por una disciplina tal como la dialéctica o la semántica, ya que la verdad no está en el mismo nivel que la lógica o los significados. Más bien, la verdad se remite a un análisis de las relaciones de poder, es decir, se entiende así la verdad como el conjunto de reglas que diferencian lo verdadero de lo falso y se ligan a lo verdadero efectos políticos de poder. En otras palabras, sistemas de enunciados cuya tarea es decidir qué es lo verdadero y qué no lo es. Esta disertación nos remite a un problema de orden discursivo que nos conlleva a un estudio analítico del poder. Con ello, el poder posee dos funciones, la exclusión y la engendración. En la exclusión, el poder tiene la propiedad de negar, de excluir, incluso de ocultar.
En la engendración, el poder crea y produce, y en efecto, una de las cosas que produce es la verdad. Bajo esta lógica, el poder necesita de la verdad para que el mecanismo funcione, y a su vez, la verdad produce mecanismos de poder. En conclusión, cuando hablamos de la verdad, no hay que entenderla como una relación entre signos y objetos, sino como un conjunto de procedimientos reglamentados por la producción, por la ley, la puesta en circulación y el funcionamiento de los enunciados, que finalmente deben ser usados por los sujetos a los que van dirigidos.